Introducción al libro de los jueces. Nombre y protagonistas. El libro recibe su título de los personajes sobresalientes llamados jueces, Shoftim en hebreo, los cuales fueron suscitados por Dios en momentos difíciles para librar a su pueblo de sus opresores. Obtenida la victoria y con el prestigio que esto les daba, gobernaban al pueblo. No administraban justicia entre particulares y por lo tanto fueron más libertadores y gobernadores que jueces civiles. No eran como los reyes, pues no se permitía que sus hijos heredaran su puesto. Tampoco actuaban por regla general en beneficio de más de una tribu, excepcionalmente de un grupo de tribus, como en los casos de Débora, Barak y Gedeón. Parece que a veces dos jueces ejercieron simultáneamente su autoridad, cada uno sobre su propio territorio. Los jueces procedían de distintos extractos de la sociedad, y hasta hubo entre ellos una mujer. Tuvieron, sin embargo, dos rasgos en común. Fueron especialmente elegidos por Dios para librar a su pueblo, y fueron investidos por el Espíritu para llevar a cabo su misión. Por lo general, no tenían milagros como credenciales, solamente obtenían victorias. Tenían muchos defectos morales, pero también tenían valentía. Algunos, como Jefté y Sansón, son contados entre los héroes de la fe en Hebreos 11. Su obra era brutal y despiadada, pero era una lucha por su vida y por la defensa de la existencia misma de su pueblo. No podemos juzgarlos a la luz de la revelación más avanzada del Nuevo Testamento. Vivían en una época oscura, confusa y violenta. De estos jueces, 6 se consideraran más importantes por el hecho de ser tratados en detalle: Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Los otros 6 jueces, cuyas actividades se narran brevemente, son llamados jueces menores. Hubo otros 2 jueces cuyos períodos se describen en Primera de Samuel, Elí y Samuel. Parece que ellos gobernaron toda la nación hebrea en el período inmediatamente anterior a la inauguración de la monarquía. Según la tradición judía, Samuel fue el autor, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Fue escrito después de la coronación de Saúl, pues se encuentran 4 veces la expresión: en aquellos días no había rey en Israel. Data de antes de la toma de Jerusalén por David, porque los jebuseos estaban todavía en aquella ciudad. Parece haber sido escrito en el reinado de Saúl o en los primeros días de David. Es probable que el autor empleara fuentes tanto escritas como orales. Josué es un libro de victoria, en tanto que Jueces es un libro de derrota. Mientras que el libro de Josué habla de la conquista de 7 naciones en 7 años, Jueces describe 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. Después de la muerte de Josué, hubo decadencia en Israel. Ya no había gobierno central y la cooperación entre las tribus dependía mayormente de su religión común. La lealtad a Jehová les había traído unidad y victoria. Ahora la apostasía los llevaba a la debilidad y al sometimiento a sus adversarios. Sin autoridad central, cada uno hacía lo que bien le parecía. Las tribus hacían la guerra aisladamente y así se debilitaron delante de sus enemigos. No desalojaron a los antiguos habitantes de Canaán, ni se reunieron ante las invasiones. Por lo tanto, no pudieron resistirlas.
Había señales de anarquía, violencia y hasta de cismas tribales. El estado espiritual y moral también era lamentable. Los hebreos se casaban con cananeas y adoptaban muchas de sus costumbres. A menudo eran arrastrados a participar en los ritos obscenos de los paganos. Prevalecía una mezcla del paganismo y la religión de Yahweh. La existencia misma de la fe monoteísta estaba amenazada. La situación social era regularmente pésima. En muchos lugares los israelitas no disfrutaban de una vida de paz y seguridad, pues a menudo se veían obligados a compartir la tierra con los antiguos habitantes de Canaán. Fueron varias las razones por las cuales fue escrito el libro. Relatar la historia del pueblo escogido en el período comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. Sin embargo, el autor no le interesan tanto los aspectos históricos en sí mismos, más bien insiste en las lecciones espirituales. No describe tampoco la historia de toda la época, sino los acontecimientos que le servían para lograr su propósito. Demostrar la personalidad de Dios. Él es santo y castiga a su pueblo por sus pecados, pero es misericordioso también para salvarlo cuando da muestras de arrepentimiento. El libro enseña que la opresión es un castigo por la infidelidad y la liberación es el resultado del retorno a Yahweh. Señalar la gran necesidad de establecer la monarquía, es decir, un gobierno central y fuerte, sin la autoridad de un rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los dos apéndices en los capítulos 17 al 21 describen gráficamente la anarquía cultural y moral de la época en que no había rey en Israel. Muchas veces reinó el caos y hasta hubo guerra entre las mismas tribus. La historia de este periodo demuestra también que era preciso que las tribus se unificaran mediante la monarquía para poder hacer frente a las naciones invasoras. Fueron los filisteos los que finalmente les hicieron darse cuenta de la necesidad de tener un rey, pues los derrotaron en 2 ocasiones, capturaron el arca y ocuparon gran parte de Canaán. El tema se encuentra en el pasaje 2, 11 al 23, donde el autor explica la causa y el remedio de las calamidades que azotaban a Israel. Presenta las experiencias del pueblo escogido como un ciclo que se va repitiendo. Tiene 4 fases. Israel deja a Yahweh para seguir a otros dioses. Dios lo entrega en manos de los opresores. En su aflicción, Israel implora a Yahweh. Él le proporciona un libertador que rompe el yugo de los invasores. Mientras gobierna el libertador, los israelitas permanecen fieles, pero cuando muere vuelven a apostatar y la serie se repite. Por lo tanto, el tema es el ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación.